pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Gómez y hoy tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes el consejo de la palabra. Quiero compartir el tema que le he puesto, fuente de sabiduría. Y acompáñame a orar. Amado Dios y Padre eterno, en esta mañana, Señor, quiero poner este tema en tus manos, creyendo, amado Dios, que es de bendición, Dios, para todos aquellos que le escuchan. Te doy gracias, amado Señor, por la vida de Pastor Carlos, de Pastora Olivia, Dios, que nos dan la oportunidad de poder compartirte, Señor. En tus manos pongo este tiempo, creyendo, amado Señor, que es de edificación y de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Y yo quiero hablarte de 3 fuentes de sabiduría. La primera de ellas es la sabiduría satánica. Satanás corrompió su sabiduría y esta sabiduría hizo creer a Eva que si comía sería como Dios. Acompáñame por favor al libro de Santiago 3:14. Santiago 3:14. Y dice la palabra de Dios: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y aquí la palabra de Dios nos está mostrando que si nosotros tenemos celos, amargura, somos personas de contención, en nuestro corazón siempre estamos inconformes, siempre estamos buscando la manera de llevar la contraria, somos jactanciosos, nos jactamos de lo que hacemos, mentimos y queremos disfrazar esa mentira como una verdad y buscamos la manera y creemos que somos sabios para hacer las cosas. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que esta es sabiduría terrenal, animal, diabólica. Es la influencia del enemigo la que viene a traer en nosotros la mentira, a traer en nosotros la amargura, a traer en nosotros los celos, las contiendas, el ser jactancioso, soberbio. Todo eso es una manera de reflejar la sabiduría que no proviene de Dios, sino que su fuente es satánica. Y quiero que meditemos en ello. Muchas veces la envidia nos hace buscar la manera de desquitarnos, de obtener, y mentimos creyendo que somos sabios para hacer las cosas. Queremos engañar a la gente para obtener beneficios, y eso es, nosotros pudiéramos decir que somos inteligentes, listos, sabios, pero esa no es una sabiduría que provenga de Dios. El punto 2 y el otro punto de la sabiduría o la otra fuente es la sabiduría humana. La sabiduría que es adquirida a través del tiempo, a través de la experiencia, a través del trabajo, de estar repitiendo algo. Acompáñame por favor al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios: hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Aquí podemos ver otro ejemplo de lo que es la sabiduría adquirida. Aquí dice que
él ha adquirido mucha sabiduría y ha crecido y se ha engrandecido. Muchas veces a través de hacer alguna actividad, algún trabajo, vamos adquiriendo experiencia, vamos adquiriendo conocimiento. Y ese conocimiento muchas veces nos hace creer que somos más sabios que los demás, que podemos tener mucho mejores cosas que otros, y nos engañamos creyendo que esa sabiduría nosotros la hemos adquirido a través de las cosas que hemos hecho, a través de estar repitiendo algo. Y esa sabiduría es una sabiduría humana que cualquier persona puede ir aprendiendo, como el operar una computadora, el operar un teléfono, a lo mejor una grúa mecánica, un carro, desarmar y armar un carro, desarmar y armar un motor, desarmar y armar una computadora. Son cosas que vamos aprendiendo, pero que muchas veces ese tipo de sabiduría también nos lleva, al igual que el primero, muchas veces a ser jactanciosos, a hacernos creer que tenemos más capacidad, que tenemos más sabiduría que otros, y eso es un engaño, porque podemos ver la sabiduría satánica, la sabiduría humana, y casi van unidas de la mano, porque también te lleva a ser jactancioso, a ser soberbio en lo que tú estás conociendo, a muchas veces no tomar en cuenta a la gente que trabaja contigo, no tomar en cuenta a los que también se esfuerzan y aprenden. Tú los vas haciendo más pequeños y no te das cuenta que ellos también están aprendiendo y que también están aportando. Es importante que nosotros veamos esa parte. Y yo quiero que vayamos al tercer punto, y es la sabiduría divina, la sabiduría que proviene de Dios. Acompáñame por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 2, 52. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo Lucas 2, 52. Déjame lo encuentro. Lucas 2, 52. Y la palabra de Dios dice, se me está escondiendo, Lucas 2, 52, la palabra de Dios dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría. Déjame decirte que el Señor Jesús no tenía una influencia satánica sobre la cual Él se estuviera moviendo. No existía en Él una sabiduría humana que Él estuviera aprendiendo a través de lo que Él estaba haciendo. Nosotros podemos ver en la vida de nuestro Señor que Él dice que iba aprendiendo, iba creciendo en sabiduría y en estatura. Y podemos ver nosotros cómo el Señor Jesús iba creciendo. Pero no solo ello, también el Señor iba desarrollando su ministerio, todo basado en la sabiduría que venía de lo alto, en lo que Él tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo. Él también había sido instruido. Y muchas veces nosotros no tomamos en cuenta el buscar la sabiduría que viene de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muchas veces nosotros buscamos la sabiduría en otros lados. Buscamos aprender, esforzarnos en estudios, en lectura y todo ello. Y no está mal que vayamos aprendiendo. Nos esforzamos muchas veces en las cosas que no tienen importancia. Y no nos esforzamos
en adquirir la sabiduría que viene de Dios. Aquí estamos viendo tres fuentes de sabiduría, que es la sabiduría satánica, y que claramente la palabra de Dios nos está diciendo que este tipo de sabiduría solamente crea amargura en nuestro corazón, crea soberbia, jactancia, celos, y podemos ver la sabiduría humana que nos hace arrogantes, que podemos creer que somos más que los demás, que podemos creer que sabemos, que nos conducimos mejor que otras personas, porque podemos dar un mejor consejo, porque podemos dar mejor dirección a algo, porque podemos llevar a un mejor fin alguna actividad. Y eso podría ser una sabiduría que hemos adquirido nosotros, pero que aún así, aunque nos lleve a alcanzar metas o algo, no es la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que proviene del Señor, lo dice Santiago 1:5, que nosotros debemos de pedirla a Dios y Él nos la dará abundantemente y sin reproche. Dice, Él la da abundantemente y sin reproche, y Él nos da a nosotros conforme a lo que nosotros vamos pidiendo. Este es un buen tiempo como para ver qué sabiduría es la que nosotros estamos usando, qué tipo de sabiduría es en la que nos estamos moviendo nosotros. El mundo muchas veces se basa en la sabiduría que ellos piensan que les va a dejar mejor dividendo, mejor provisión, mejor ganancia, y esa es la que ellos agarran. El consejo que viene de otra persona y que ellos lo toman, ellos piensan que eso les va a dar a ellos sabiduría para hacer algo mejor, pero no se dan cuenta que ese tipo de sabiduría no es la que Dios quiere que nosotros estemos buscando. El mundo puede invertir su tiempo en buscar ese tipo de sabiduría, pero el Señor nos anima a nosotros a buscar la sabiduría en Dios. El mismo Señor Jesús decía, yo no hablo de lo mío, lo que escucho al Padre hablar, de eso hablo. Y eso habla de lo que el Señor Jesús también estaba aprendiendo, y lo acabamos de leer aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, pero la sabiduría que el Señor adquiría era la sabiduría divina, y esa es la tercera y última fuente de la que yo te quiero hablar. Está la fuente satánica, la fuente humana y la fuente divina. ¿En cuál es donde nosotros debemos de poner nuestra mirada y cuál es en la que nosotros debemos de perseverar? La palabra de Dios nos lo dice, que debemos de buscar la sabiduría que viene de Dios. Y en esta mañana yo quiero compartirlo contigo y quiero pedirte con todo mi corazón que si en alguna situación hemos estado dudando o hemos estado buscando el consejo en otro lado, o la sabiduría que viene de otra persona o de otro lugar, de otra fuente que no sea Dios, estamos errando. Y yo te pido que en esta mañana cierres tus ojos y oremos y le pidamos a Dios que nos dé la sabiduría que viene de lo alto. Amado Dios y Padre eterno, en esta mañana, Señor, te pido, Padre, que tú seas, Señor, guiándonos a la sabiduría correcta, Señor. Si hemos sido engañados, si nuestro oído, Dios, ha estado abierta a la sabiduría, Dios, que no proviene de ti, a esa sabiduría satánica, Dios, que nos lleva a creer, amado Padre, que podemos ser mejores que otros, que podemos tener mejores cosas que otros, y que si nosotros engañamos o defraudamos, podríamos tener más cosas, y el mundo se hace sabio, Dios, en ese tipo de cosas, en ese tipo de manejar las finanzas, de manejar las cosas, las medias verdades. Y yo creo, Dios, que tú no nos animas a buscar ella. Nos animas a buscar, Dios, la sabiduría que da crecimiento, la sabiduría que da firmeza, la sabiduría que nos acerca, Dios, a alcanzar las promesas y los propósitos tuyos, Señor.
la sabiduría, Dios, que nos lleva a buscarte a ti, Señor, con todo nuestro corazón, cada día, cada mañana, cada madrugada, Señor, buscarte, Padre eterno, buscar ese consejo, Dios, buscar esa fuente de sabiduría divina, Dios, que nos va a llevar a entender y a ver, Dios, que todo lo que hagamos, Dios, va a prosperar, Señor, porque estamos en el camino correcto, estamos teniendo el consejo correcto, estamos buscando la fuente, Dios, de sabiduría correcta, Dios. Yo te pido, amado Dios, que en esta mañana, Dios, nos lleves a meditar en ello, Dios, y que podemos buscar, Dios, la fuente que proviene de ti, Señor. Te doy gracias, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y decimos amén y amén. Que tengan un excelente día y Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Un carro, desarmar y armar un carro, desarmar y armar un motor, desarmar y armar una computadora. Son cosas que vamos aprendiendo, pero que muchas veces ese tipo de sabiduría también nos lleva, al igual que el primero, muchas veces a ser jactanciosos, a hacernos creer que tenemos más capacidad, que tenemos más sabiduría que otros, y eso es un engaño, porque podemos ver la sabiduría satánica, la sabiduría humana, y casi van unidas de la mano, porque también te lleva a ser jactancioso, a ser soberbio en lo que tú estás conociendo, a muchas veces no tomar en cuenta a la gente que trabaja contigo, no tomar en cuenta a los que también se esfuerzan y aprenden. Tú los vas haciendo más pequeños y no te das cuenta que ellos también están aprendiendo y que también están aportando. Es importante que nosotros veamos esa parte. Y yo quiero que vayamos al tercer punto, y este es la sabiduría divina, la sabiduría que proviene de Dios. Acompáñame por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 2, 52. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo. Lucas 2, 52. Déjame lo encuentro. Lucas 2, 52, y la palabra de Dios dice, se me está escondiendo, Lucas 2, 52, la palabra de Dios dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría. Déjame decirte que el Señor Jesús no tenía una influencia satánica sobre la cual Él se estuviera moviendo. No existía en Él una sabiduría humana que Él estuviera aprendiendo a través de lo que Él estaba haciendo. Nosotros podemos ver en la vida de nuestro Señor que Él dice que iba aprendiendo, iba creciendo en sabiduría y en estatura. Y podemos ver nosotros cómo el Señor Jesús iba creciendo. Pero no solo ello, también el Señor iba desarrollando su ministerio, todo basado en la sabiduría que venía de lo alto, en lo que Él tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo. Él también había sido instruido. Y muchas veces nosotros no tomamos en cuenta el buscar la sabiduría que viene de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muchas veces nosotros buscamos
la sabiduría en otros lados. Buscamos aprender, esforzarnos en estudios, en lectura y todo ello. Y no está mal que vayamos aprendiendo. Nos esforzamos muchas veces en las cosas que no tienen importancia. Y no nos esforzamos en adquirir la sabiduría que viene de Dios. Aquí estamos viendo tres fuentes de sabiduría, que es la sabiduría satánica, y que claramente la palabra de Dios nos está diciendo que este tipo de sabiduría solamente crea amargura en nuestro corazón, crea soberbia, jactancia, celos, y podemos ver la sabiduría humana que nos hace arrogantes, que podemos creer que somos más que los demás, que podemos creer que sabemos, que nos conducimos mejor que otras personas, porque podemos dar un mejor consejo, porque podemos dar mejor dirección a algo, porque podemos llevar a un mejor fin alguna actividad. Y eso podría ser una sabiduría que hemos adquirido nosotros, pero que aún así, aunque nos lleve a alcanzar metas o algo, no es la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que proviene del Señor, lo dice Santiago 1:5, que nosotros debemos de pedirla a Dios y Él nos la dará abundantemente y sin reproche. Dice, Él la da abundantemente y sin reproche, y Él nos da a nosotros conforme a lo que nosotros vamos pidiendo. Este es un buen tiempo como para ver qué sabiduría es la que nosotros estamos usando, qué tipo de sabiduría es en la que nos estamos moviendo nosotros. El mundo muchas veces se basa en la sabiduría que ellos piensan que les va a dejar mejor dividendo, mejor provisión, mejor ganancia, y esa es la que ellos agarran. El consejo que viene de otra persona y que ellos lo toman, ellos piensan que eso les va a dar a ellos sabiduría para hacer algo mejor, pero no se dan cuenta que ese tipo de sabiduría no es la que Dios quiere que nosotros estemos buscando. El mundo puede invertir su tiempo en buscar ese tipo de sabiduría, pero el Señor nos anima a nosotros a buscar la sabiduría en Dios. El mismo Señor Jesús decía, yo no hablo de lo mío, lo que escucho al Padre hablar, de eso hablo. Y eso habla de lo que el Señor Jesús también estaba aprendiendo, y lo acabamos de leer aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, pero la sabiduría que el Señor adquiría era la sabiduría divina. Y esa es la tercera y última fuente de la que yo te quiero hablar. Está la fuente satánica, la fuente humana y la fuente divina. ¿En cuál es donde nosotros debemos de poner nuestra mirada y cuál es en la que nosotros debemos de perseverar? La palabra de Dios nos lo dice, que debemos de buscar la sabiduría que viene de Dios. Y en esta mañana yo quiero compartirlo contigo y quiero pedirte con todo mi corazón que si en alguna situación hemos estado dudando o hemos estado buscando el consejo en otro lado, o la sabiduría que viene de otra persona o de otro lugar, de otra fuente que no sea Dios, estamos errando. Y yo te pido que en esta mañana cierres tus ojos y oremos y le pidamos a Dios que nos dé la sabiduría que viene de lo alto. Amado Dios y Padre eterno, en esta mañana, Señor, te pido, Padre, que tú seas, Señor, guiándonos a la sabiduría correcta, Señor. Si hemos sido engañados, si nuestro oído, Dios, ha estado abierta a la sabiduría, Dios, que no proviene de ti, a esa sabiduría satánica, Dios, que nos lleva a creer, amado Padre, que podemos ser mejores que otros, que podemos tener mejores cosas que otros, y que si nosotros engañamos o defraudamos, podríamos tener más cosas, y el mundo se hace sabio, Dios, en ese tipo de cosas, en ese tipo de manejar las finanzas, de manejar las cosas, las medias verdades.
Y yo creo, Dios, que tú no nos animas a buscar ella. Nos animas a buscar, Dios, la sabiduría que da crecimiento, la sabiduría que da firmeza, la sabiduría que nos acerca, Dios, a alcanzar las promesas y los propósitos tuyos, Señor. La sabiduría, Dios, que nos lleva a buscarte a ti, Señor, con todo nuestro corazón, cada día, cada mañana, cada madrugada, Señor. Buscarte, Padre eterno, buscar ese consejo, Dios, buscar esa fuente de sabiduría divina, Dios, que nos va a llevar a entender y a ver, Dios, que todo lo que hagamos, Dios, va a prosperar, Señor, porque estamos en el camino correcto, estamos teniendo el consejo correcto, estamos buscando la fuente, Dios, de sabiduría correcta, Dios. Yo te pido, amado Dios, que en esta mañana, Dios, nos lleves a meditar en ello, Dios, y que podemos buscar, Dios, la fuente que proviene de ti, Señor. Te doy gracias, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y decimos amén y amén. Que tengan un excelente día y Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En las cosas que no tienen importancia y no nos esforzamos en adquirir la sabiduría que viene de Dios. Aquí estamos viendo tres fuentes de sabiduría, que es la sabiduría satánica, y que claramente la palabra de Dios nos está diciendo que este tipo de sabiduría solamente crea amargura en nuestro corazón, crea soberbia, jactancia, celos, y podemos ver la sabiduría humana que nos hace arrogantes, que podemos creer que somos más que los demás, que podemos creer que sabemos, que nos conducimos mejor que otras personas, porque podemos dar un mejor consejo, porque podemos dar mejor dirección a algo, porque podemos llevar a un mejor fin alguna actividad. Y eso podría ser una sabiduría que hemos adquirido nosotros, pero que aún así, aunque nos lleve a alcanzar metas o algo, no es la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que proviene del Señor, lo dice Santiago 1:5, que nosotros debemos de pedirla a Dios y Él nos la dará abundantemente y sin reproche. Dice, Él la da abundantemente y sin reproche, y Él nos da a nosotros conforme a lo que nosotros vamos pidiendo. Este es un buen tiempo como para ver qué sabiduría es la que nosotros estamos usando, qué tipo de sabiduría es en la que nos estamos moviendo nosotros. El mundo muchas veces se basa en la sabiduría que ellos piensan que les va a dejar mejor dividendo, mejor provisión, mejor ganancia, y esa es la que ellos agarran. El consejo que viene de otra persona y que ellos lo toman, ellos piensan que eso les va a dar a ellos sabiduría para hacer algo mejor, pero no se dan cuenta que ese tipo de sabiduría no es la que Dios quiere que nosotros estemos buscando. El mundo puede invertir su tiempo en buscar ese tipo de sabiduría, pero el Señor nos anima a nosotros a buscar la sabiduría en Dios. El mismo Señor Jesús decía, yo no hablo de lo mío, lo que escucho al Padre hablar, de eso hablo. Y eso habla de lo que el Señor Jesús también estaba aprendiendo, y lo acabamos de leer aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, pero la sabiduría que el Señor adquiría era la sabiduría divina, y esa es la tercera y última fuente de la que yo te quiero hablar. Está la fuente satánica, la fuente humana y la fuente divina. ¿En cuál es donde nosotros debemos de poner nuestra mirada y cuál es en la que nosotros debemos de perseverar? La palabra de Dios nos lo dice, que debemos de buscar la sabiduría que viene de Dios. Y en esta mañana yo quiero compartirlo contigo y quiero pedirte
con todo mi corazón, que si en alguna situación hemos estado dudando o hemos estado buscando el consejo en otro lado, o la sabiduría que viene de otra persona o de otro lugar, de otra fuente que no sea Dios, estamos errando. Y yo te pido que en esta mañana cierres tus ojos y oremos y le pidamos a Dios que nos dé la sabiduría que viene de lo alto. Amado Dios y Padre eterno, en esta mañana, Señor, te pido, Padre, que tú seas, Señor, guiándonos a la sabiduría correcta, Señor. Si hemos sido engañados, si nuestro oído, Dios, ha estado abierta a la sabiduría, Dios, que no proviene de ti, a esa sabiduría satánica, Dios, que nos lleva a creer, amado Padre, que podemos ser mejores que otros, que podemos tener mejores cosas que otros, y que si nosotros engañamos o defraudamos, podríamos tener más cosas. Y el mundo se hace sabio, Dios, en ese tipo de cosas, en ese tipo de manejar las finanzas, de manejar las cosas, las medias verdades. Y yo creo, Dios, que tú no nos animas a buscar ella. Nos animas a buscar, Dios, la sabiduría que da crecimiento, la sabiduría que da firmeza, la sabiduría que nos acerca, Dios, a alcanzar las promesas y los propósitos tuyos, Señor. La sabiduría, Dios, que nos lleva a buscarte a ti, Señor, con todo nuestro corazón, cada día, cada mañana, cada madrugada, Señor, buscarte, Padre eterno, buscar ese consejo, Dios, buscar esa fuente de sabiduría divina, Dios, que nos va a llevar a entender y a ver, Dios, que todo lo que hagamos, Dios, va a prosperar, Señor, porque estamos en el camino correcto, estamos teniendo el consejo correcto, estamos buscando la fuente, Dios, de sabiduría correcta, Dios. Yo te pido, amado Dios, que en esta mañana, Dios, nos lleves a meditar en ello, Dios, y que podemos buscar, Dios, la fuente que proviene de ti, Señor. Te doy gracias, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y decimos amén y amén. Que tengan un excelente día y Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. A buscar la sabiduría en Dios. El mismo Señor Jesús decía: yo no hablo de lo mío, lo que escucho al Padre hablar, de eso hablo. Y eso habla de lo que el Señor Jesús también estaba aprendiendo, y lo acabamos de leer aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, pero la sabiduría que el Señor adquiría era la sabiduría divina. Y esa es la tercera y última fuente de la que yo te quiero hablar. Está la fuente satánica, la fuente humana y la fuente divina. ¿En cuál es donde nosotros debemos de poner nuestra mirada y cuál es en la que nosotros debemos de perseverar? La palabra de Dios nos lo dice, que debemos de buscar la sabiduría que viene de Dios. Y en esta mañana yo quiero compartirlo contigo y quiero pedirte con todo mi corazón que si en alguna situación hemos estado dudando o hemos estado buscando el consejo en otro lado, o la sabiduría que viene de otra persona o de otro lugar, de otra fuente que no sea Dios, estamos errando. Y yo te pido que en esta mañana cierres tus ojos y oremos y le pidamos a Dios que nos dé la sabiduría que viene de lo alto. Amado Dios y Padre eterno, en esta mañana, Señor, te pido, Padre, que tú seas, Señor, guiándonos a la sabiduría correcta, Señor. Si hemos sido engañados, si nuestro oído, Dios, ha estado abierta a la sabiduría, Dios, que no proviene de ti, a esa sabiduría satánica, Dios, que nos lleva a creer, amado Padre, que podemos ser mejores que otros, que podemos tener mejores cosas que otros, y que si nosotros engañamos o defraudamos, podríamos tener más cosas.
Y el mundo se hace sabio, Dios, en ese tipo de cosas, en ese tipo de manejar las finanzas, de manejar las cosas, las medias verdades. Y yo creo, Dios, que tú no nos animas a buscar ella. Nos animas a buscar, Dios, la sabiduría que da crecimiento, la sabiduría que da firmeza, la sabiduría que nos acerca, Dios, a alcanzar las promesas y los propósitos tuyos, Señor. La sabiduría, Dios, que nos lleva a buscarte a ti, Señor, con todo nuestro corazón, cada día, cada mañana, cada madrugada, Señor. Buscarte, Padre eterno, buscar ese consejo, Dios, buscar esa fuente de sabiduría divina, Dios, que nos va a llevar a entender y a ver, Dios, que todo lo que hagamos, Dios, va a prosperar, Señor. Porque estamos en el camino correcto, estamos teniendo el consejo correcto, estamos buscando la fuente, Dios, de sabiduría correcta, Dios. Yo te pido, amado Dios, que en esta mañana, Dios, nos lleves a meditar en ello, Dios, y que podemos buscar, Dios, la fuente que proviene de ti, Señor. Te doy gracias, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y decimos amén y amén. Que tengan un excelente día y Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Amado Dios y Padre eterno, en esta mañana, Señor, te pido, Padre, que tú seas, Señor, guiándonos a la sabiduría correcta, Señor. Si hemos sido engañados, si nuestro oído, Dios, ha estado abierta a la sabiduría, Dios, que no proviene de ti, a esa sabiduría satánica, Dios, que nos lleva a creer, amado Padre, que podemos ser mejores que otros, que podemos tener mejores cosas que otros, y que si nosotros engañamos o defraudamos, podríamos tener más cosas. Y el mundo se hace sabio, Dios, en ese tipo de cosas, en ese tipo de manejar las finanzas, de manejar las cosas, las medias verdades. Y yo creo, Dios, que tú no nos animas a buscar ella. Nos animas a buscar, Dios, la sabiduría que da crecimiento, la sabiduría que da firmeza, la sabiduría que nos acerca, Dios, a alcanzar las promesas y los propósitos tuyos, Señor. La sabiduría, Dios, que nos lleva a buscarte a ti, Señor, con todo nuestro corazón, cada día, cada mañana, cada madrugada, Señor. Buscarte, Padre eterno, buscar ese consejo, Dios, buscar esa fuente de sabiduría divina, Dios, que nos va a llevar a entender y a ver, Dios, que todo lo que hagamos, Dios, va a prosperar, Señor. Porque estamos en el camino correcto, estamos teniendo el consejo correcto, estamos buscando la fuente, Dios, de sabiduría correcta, Dios. Yo te pido, amado Dios, que en esta mañana, Dios, nos lleves a meditar en ello, Dios, y que podemos buscar, Dios, la fuente que proviene de ti, Señor. Te doy gracias, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y decimos amén y amén. Que tengan un excelente día y Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. La sabiduría que da firmeza, la sabiduría que nos acerca, Dios, a alcanzar las promesas y los propósitos tuyos, Señor. La sabiduría, Dios, que nos lleva a buscarte a ti, Señor, con todo nuestro corazón, cada día, cada mañana, cada madrugada, Señor. Buscarte, Padre eterno, buscar ese consejo, Dios, buscar esa fuente de sabiduría divina, Dios, que nos va a llevar a entender y a ver, Dios, que todo lo que hagamos, Dios, va a prosperar, Señor. Porque estamos en el camino correcto, estamos teniendo el consejo correcto, estamos buscando la fuente, Dios, de sabiduría correcta, Dios. Yo te pido, amado Dios, que en esta mañana, Dios, nos lleves a meditar en ello, Dios, y que podemos buscar, Dios, la fuente que proviene de ti, Señor. Te doy gracias, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y decimos amén
y amén. Que tengan un excelente día y Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Estamos teniendo el consejo correcto, estamos buscando la fuente, Dios, de sabiduría correcta, Dios. Yo te pido, amado Dios, que en esta mañana, Dios, nos lleves a meditar en ello, Dios, y que podemos buscar, Dios, la fuente que proviene de ti, Señor. Te doy gracias, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y decimos amén y amén. Que tengan un excelente día y Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, y decimos amén y amén. Que tengan un excelente día y Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.